Hola a todos. Pensábamos que después de ser desenmascarada por Alex, Mai se detendría. Pero no, ese fue justamente el momento en que empezó a ser realmente peligrosa. Expulsada de la casa de Alex y humillada frente a su madre, Mai se marchó con una rabia silenciosa, una furia lo suficientemente grande como para convertir a cualquier persona en una amenaza. Y su nuevo objetivo ya no es Alex, es Tuna, la mujer a quien Mai cree que le quitó todo lo que le pertenecía. Y Henry, un niño inocente, se convierte en el punto más fácil para atacar. Entonces, ¿qué ocurrirá ahora? ¿Sentirá miedo Tuna cuando por fin se enfrente a un peligro real? ¿Podrá una madre soltera proteger a su hijo pequeño del plan de Mai Wai? Lo más importante, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Mai para conseguir lo que quiere? Acompáñenme a seguir esta historia y no olviden dejar un like y comentar qué creen que debería hacer Tuna para proteger a Henry en esta situación. Esa tarde la casa de Alex estaba envuelta en la luz tenue del atardecer. Una brisa suave cruzaba el patio silencioso trayendo con ella una sensación de inquietud difícil de explicar. Alex estaba de viaje por trabajo. Solo la señora Min se encontraba en casa preparando la cena. Parecía ser un día tranquilo, hasta que se escuchó un golpecito muy suave en la puerta. ¡Toc! La señora Min abrió y frente a ella, Mi apareció con un aspecto anormalmente desmejorado, ojos enrojecidos, el cabello un poco despeinado, las manos temblorosas sujetando su bolso. Ya no quedaba rastro de la mujer altiva que antes se mostraba tan segura en la empresa. Mai, ¿vienes a buscar a Alex? ¿Hoy salió de viaje? La voz de la señora Min cargaba un toque de cautela. Mai bajó la cabeza de inmediato hablando con un hilo de voz quebrado como si estuviera a punto de derrumbarse. Sí, lo sé. Yo solo. Quería hablar con usted. Esto, solo usted puede entenderlo. Una frase ambigua pero lo bastante fuerte para despertar la curiosidad. La señora Min se sorprendió levemente. Si tienes algo que decir, dilo. Mi respiró hondo y de pronto rompió a llorar con los hombros temblando como si cargara un secreto aterrador. Señora, yo sé quién está detrás de todo lo que ha hecho que la empresa de Alex se tambalee últimamente. La cocina quedó helada, completamente silenciosa. La señora Min frunció el ceño. Su corazón dio un pequeño salto. ¿Qué estás diciendo? Mi se secó las lágrimas hablando más bajo pero con dramatismo contenido. No es culpa mía. No es que yo quisiera ir contra Alex. Me obligaron. Porque sé demasiado. Miró alrededor con miedo como si temiera que alguien la estuviera vigilando. Vine porque no quiero que Alex corra peligro. Un escalofrío recorrió la espalda de la señora Min. Habla claramente. ¿Quién te obligó? ¿Quién está detrás? Su voz se volvió seria. Mi volvió a llorar con más fuerza. Sus manos se apretaron entre sí. Les tengo mucho miedo. Pero si no lo digo hoy, las cosas se pondrán peor. En ese momento una ráfaga de viento hizo que la puerta de atrás crujiera con un cric. Las dos dieron un pequeño salto. Mi respiró hondo como reuniendo coraje, señora. La persona detrás de todo esto no es alguien de afuera. Tragó saliva y continuó con la voz temblando. Está muy cerca de Alex, demasiado cerca. La señora Min quedó inmóvil. ¿Quién es? Mai no respondió. Solo inclinó la cabeza con los hombros temblando como alguien que sabe demasiado sobre un secreto capaz de cambiarlo todo. Justo cuando Mai estaba a punto de decir el nombre, ¡clic! La puerta principal se abrió de repente. Una figura entró. Mi se puso pálida. La señora Min giró de inmediato. Era Alex regresando antes de lo previsto. Se quedó en la puerta con la mirada fría como el acero al ver a Mai dentro de su casa. Mai, ¿qué haces aquí? El aire se volvió denso, casi cortante. Mai intentó forzar una sonrisa con lágrimas aún en las mejillas. Alex, yo vine para salvarte. La señora Min miró a Mai, luego a Alex.
Evidentemente Mai no había terminado, pero lo que estaba a punto de revelar podría ser el inicio de un conflicto más grande, más peligroso y más profundo. ¿Mai estaba diciendo la verdad o era otro engaño? Alex le creería. ¿Y el nombre que Mai estaba a punto de revelar? ¿Quién era? La historia acaba de abrir una puerta llena de misterio donde todas las relaciones podrían cambiar con una sola frase. El ambiente en la habitación se congeló al instante. Alex estaba en el umbral de la puerta con el cansancio marcado en el rostro. Pero en sus ojos brillaba algo frío, una determinación que nunca antes había mostrado tan claramente. Vio a Mai temblando frente a su madre. Cuando la mirada de Mai se cruzó con la del hombre al que había intentado manipular por tanto tiempo, sus hombros se tensaron. La señora Min soltó un suspiro tratando de mantenerse tranquila. Alex, Mai vino a buscar a Me. Dice que sabe quién está detrás de los problemas de tu empresa. Alex entró y cerró la puerta con un golpe seco que hizo vibrar toda la casa. No hace falta que escuches nada, Me. Su voz bajó firme y cortante. No le creas a Mai. Mi se quedó paralizada. La señora Min frunció el ceño. ¿Por qué no ella? Dijo. Alex la interrumpió de inmediato por primera vez, revelando lo que había investigado durante semanas. Fue ella, Me. Mai es la que está detrás de todo. Ella es quien provocó la crisis en la empresa. El aire pareció romperse en dos. Mai quedó inmóvil por un segundo, y luego la comisura de sus labios se levantó. Una sonrisa fina torcida escalofriante. Alex. Mai dejó escapar una risa suave como si ya no quedara forma de negarlo. Veo que no eres tan ingenuo como pensé. La señora Min quedó atónita. Mai, ¿fue realmente tú? ¿De verdad hiciste eso? Mi levantó la cabeza. Sus ojos eran tan afilados como una cuchilla. ¿Quién cree que está lo suficientemente cerca de Alex para actuar? Un extraño, ¡qué chiste! Alex apretó los puños. Si te queda una pizca de vergüenza, sal de mi casa ahora mismo. Mai lo miró durante largos segundos, como si quisiera grabarse cada detalle de su rostro. ¿Me estás echando? Su voz se volvió venenosa. Alex dio un paso hacia adelante con tanta firmeza que Mai retrocedió instintivamente. No solo te estoy echando, te estoy advirtiendo. No vuelvas a acercarte a mi madre. Eres más peligrosa de lo que ella imagina. La tensión era tan pesada que costaba respirar. La señora Min se llevó la mano al pecho pálida por el shock. Mai inhaló hondo, se dio la vuelta intentando parecer tranquila, pero en sus ojos todavía brillaba un odio oscuro. Sin decir más caminó hacia la puerta. Cada paso resonó contra el suelo, un sonido frío como golpes de metal sobre piedra. Cuando puso la mano sobre el pestillo, se detuvo. No giró inmediatamente. Se quedó quieta unos segundos. Y luego se volvió lentamente con una sonrisa que abría helado incluso a la oscuridad. Su voz fue suave, pero lo bastante afilada para abrir una herida en ambos. ¿Y qué hay de Tuna, Alex? La mandíbula de Alex se tensó al instante. Mai continuó despacio como si disfrutara encender el fuego. Ella cree que ese puesto le pertenece a ella y su hijo. Inclinó la cabeza. En sus ojos se encendió un destello cruel. Van a pagar por ello. La señora Min se quedó sin aliento. Tú te atreves. Mai abrió la puerta sin mirar atrás. ¡Bam! Se cerró de golpe dejando una pesadez tan densa que incluso respirar dolía. Alex permaneció quieto con los puños temblando no de miedo sino de rabia. La señora Min respiraba agitadamente. Alex, ¿qué quiso decir? ¿Qué piensa hacerle a Tuna y al niño? Alex miró la puerta con la expresión oscurecida. Mai nunca habla en vano. Tengo que volver con Tuna ya mismo. Algo está por pasar. Afuera el viento comenzó a soplar con fuerza, golpeando como advertencia de una nueva tormenta. Una tormenta llamada Mai, y estaba avanzando directo hacia Tuna y Henry. La tarde en la granja estaba extrañamente tranquila.
El viento pasaba entre las hileras de verduras produciendo un murmullo suave como la respiración familiar de aquel lugar que Tuna había aprendido a llamar hogar. Henry jugaba con el perrito mientras Tuna ordenaba unas cestas de verduras para entregar a los clientes. Un día completamente normal. Hasta que la reja de metal se abrió de golpe con un creak. Tuna se sobresaltó y levantó la mirada. Mi entró, sin aviso, sin una pizca de cordialidad, sin la sonrisa fingida que había usado en casa de Alex. A su lado venía un hombre desconocido, alto, de mirada fría, como alguien que solo esperaba la señal para actuar. Mi se detuvo en medio del patio. Sus tacones se hundieron en la tierra rojiza dejando marcas tan duras como sus intenciones. Curvó los labios en una sonrisa desafiante. «Hola, Tuna, ¿me reconoces?» Tuna abrazó instintivamente a Henry, las manos temblándole un poco, pero sin apartar la mirada. No había miedo ciego. No había debilidad. Sabía que vendrías. Su voz estaba baja, firme, alerta. «Señorita Mai, ¿qué piensa hacer conmigo y con mi hijo?» Mila dio la cabeza como si la pregunta fuese demasiado inocente. «¿Qué voy a hacer si realmente quisiera? ¿Crees que todavía estarías aquí hablando conmigo?» Henry se escondió en el pecho de su madre asustado. Tuna lo abrazó con más fuerza. El hombre que acompañaba a Mai dio un paso hacia adelante, obligando a Tuna a retroceder por puro instinto. Pero Mai levantó la mano para detenerlo. Ella quería jugar esta partida por su cuenta. Mai cruzó los brazos con un tono gélido. ¿De verdad crees que yo soy suave? Si yo fuera suave, Alex jamás me habría ignorado. Si no actuara con firmeza, tú no habrías entrado en su vida. Miró a Henry. Basta con llevarme a ese niño una sola vez y entenderás de lo que soy capaz. El rostro de Tuna palideció, pero esta vez ya no era la mujer asustada que una vez había temblado ante Mai. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó una llamada de emergencia. He guardado silencio demasiado tiempo. ¿Crees que te tengo miedo? Voy a llamar a la policía ahora mismo. Henry se aferró a ella con más fuerza, pero Tuna se mantuvo firme sin retroceder ni medio paso. Mai soltó una carcajada. No era una risa alegre, era una risa tan fría que ensombreció toda la granja. La policía. Mai alzó una ceja. ¿Crees que llegarán a tiempo mientras yo sigo aquí de pie? El hombre la miró esperando órdenes. Tuna retrocedió hacia la pared de madera colocando el cuerpo entre Mai y su hijo. Pero por primera vez sus ojos no esquivaron sino que enfrentaron directamente los de Mai. «Tú quieres a Alex, ¿verdad?» La voz de Tuna estaba sorprendentemente calmada. «Pero lo que te molesta no soy yo». Mi guardó silencio un segundo, su mirada oscureciéndose. Tuna continuó suave pero con palabras afiladas como un cuchillo. Tú sabes perfectamente que Alex no puede amarte. No porque yo apareciera. No porque yo sea mejor. No porque yo sea más bonita. Sino porque tú misma te volviste cruel, envidiosa y acabaste perdiéndote. Mi apretó los puños, avanzó un paso, su voz dura. ¿Ya terminaste? Tuna levantó el teléfono asegurándose de que Mai lo viera. La policía está rastreando la ubicación. Si quieres causar problemas, inténtalo. Mi miró alrededor calculando rápidamente. El viento sopló más fuerte levantando polvo como un mal presagio. Ella retrocedió y tiró del brazo del hombre. Pero antes de girarse para marcharse, Mai volvió la cabeza con una media sonrisa ennegrecida por la rabia. ¿Crees que esto es el final, Tuna? Tuna abrazó a Henry con más fuerza. Mi añadió en voz baja pero con cada palabra cortando como filo: tú y ese niño van a pagar. Y cuando Alex regrese, ya será demasiado tarde. Se dio la vuelta y se marchó despacio dejando en la tierra marcas que parecían heridas abiertas. La puerta del portón se cerró, ¡bam! Tuna empezó a temblar pero no de miedo. Temblaba porque sabía que lo que Mai dijo no era una amenaza vacía. A lo lejos, Henry rompió a llorar.
y Tuna miró hacia la entrada con una determinación feroz en los ojos. Alex entró con el coche por la puerta de la granja, llevando varias bolsas en la mano, unos pastelitos para Henry, algunas cosas personales que había comprado para Tuna y un pequeño ramo de flores. No lo decía, pero solo con verlo se notaba que había pensado en ella todo el camino de regreso. Pero en cuanto bajó del coche lo sintió. Algo no estaba bien. El ambiente olía a inquietud. El patio estaba demasiado silencioso. Unos cajones habían sido movidos como si alguien los hubiera tocado hace poco. Y entonces la vio tú. Na estaba en el porche, abrazando a Henry contra su pecho. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos como alguien que acababa de vivir una pesadilla y aún no había despertado. Alex caminó rápido hacia ella. «Tuna, ¿qué ha pasado?» Ella lo miró. Los labios le temblaron y esta vez no pudo ocultarlo más. Mai estuvo aquí. Su voz se quebró, nos amenazó, a mí y a Henry. El niño estaba temblando del miedo. Alex se quedó inmóvil un segundo. Solo un segundo. Después la calma de sus ojos se rompió y dio paso a una ira fría y cortante. Se atrevió a venir aquí, apretó los dientes. Si esta mañana no hubiese vuelto a tiempo, seguramente mi madre habría caído en su juego. Se acercó más a Tuna y miró a Henry que se aferraba a ella con los ojitos todavía húmedos. Henry sollozó bajito con la voz temblorosa: «Tío Alex, tengo miedo». Alex se agachó y abrió los brazos. «Henry, ven conmigo». El niño dudó un instante, pero luego corrió hacia él como si por fin hubiera encontrado un refugio seguro. Alex lo abrazó fuerte pasando una mano por su espalda, con un gesto suave pero protector. «Henry, no tengas miedo. Aquí estoy yo, y nadie va a tocar a tu mamá ni a ti». Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas. Apretó el borde de su camisa sintiendo cómo todo el miedo y la impotencia del enfrentamiento con Mai regresaban. Alex se puso de pie cargando a Henry y se volvió hacia Tuna con una determinación clara en los ojos. «Cuéntame todo. Desde que Mai entró por esa puerta, hasta que se fue. Quiero saber cada detalle». Tuna asintió, aunque su mano todavía temblaba. Alex dejó a Henry en su camita y regresó inmediatamente. Tomó la mano de Tuna y por primera vez la apretó con fuerza. «Tuna». Su voz bajó seria, tan seria que ella se sobresaltó un poco. «Te doy mi palabra. No voy a dejar que Mai se acerque a ti una segunda vez». Afuera, el viento golpeó la puerta de madera, haciendo que chocara suavemente contra la pared, como si avisara que la tormenta aún no había pasado, sino que recién empezaba. Alex miró hacia la entrada con los ojos oscuros como si estuviera calculando algo más peligroso que la propia Mai. «Tuna, dijiste que ella vino con un hombre desconocido, ¿verdad?» Su tono se volvió afilado. Tuna asintió. Era muy intimidante. Alex presionó levemente su mano. «Entonces, esto es más grave de lo que pensé». Tuna lo miró preocupada. «¿Qué quieres decir?» Alex observó el suelo del patio donde todavía se veían las huellas de unos zapatos que no pertenecían a nadie de la casa. «Tengo la sensación de que esto ya no es un simple ataque de celos. Mai está comenzando un plan nuevo. Y ese plan no solo apuntaba a Tuna, sino también a toda la familia de Alex.